Y justamente hablando de Haití, señor Garrido, continuando con este tema, el día de ayer, martes, fue un día serio en territorio haitiano, luego de que se realizara, como se define en los diarios haitianos y la prensa que está apostada en territorio haitiano, que se desarrolló el día de ayer una de las más grandes protestas luego de que se viviera el mundo el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Miles de haitianos salieron a las calles a protestar, se manifestaron, incluso hubo personas dentro de los manifestantes que perdieron la vida. Ciudades del país en todos los puntos pues se vieron afectadas por estas protestas, incendios, gomas quemadas, piedras al aire y justamente lo que reclaman una vez más los haitianos es que se dé una respuesta definitiva a la inseguridad y a los secuestros que viven en todo el territorio nacional, la carestía de los alimentos de primera necesidad, del servicio de salud, del combustible, los tickets aéreos a lo interno del territorio haitiano para viajar sobre todo a la parte sur del país, pues están prácticamente por los cielos y también eso es parte de lo que se protesta, ¿no? Se reclama. La marcha más numerosa fue la de Puerto Príncipe, la capital de esta media isla, y discurrió de manera prácticamente pacífica en el territorio, en la parte de Puerto Príncipe, mientras que en la ciudad de Les Cayes, recuerdan aquella que fue afectada el pasado año por el terremoto que les afectó y luego la embestida por las grandes lluvias, bueno, pues allí se produjeron disturbios y fue allí justamente donde las personas que han perdido la vida pues se han identificado. Todavía no, la información completa no ha salido de qué está aconteciendo al interno de Haití, justamente por las precariedades que se viven allí, la inseguridad, y los propios periodistas pues todavía se mantienen, ¿no? Moviéndose en territorio haitiano con mucha cautela. No es que el tema haitiano es prioritario para nosotros, debería ser tema de tapete. Hay dos temas que son prioritarios para nosotros. Yo no sé si nosotros somos de los programas que más lo tocamos, pero definitivamente, que son la educación. Obvio. Y el tema haitiano. Porque nosotros no podemos. En una ocasión alguien me decía, bueno, pero República Dominicana definitivamente va en rutas hacia el desarrollo. Yo le decía, bueno, mira, asume que República Dominicana crezca a un 5% anual por los próximos 20 años. Si tuviésemos esquemas de gobierno adecuados, donde la distribución del ingreso se dé de forma efectiva, que no es lo que ha ocurrido aquí. Fíjate que hemos tenido 60 años de crecimiento económico y al final la concentración de la riqueza sigue siendo muy grande y los indicadores sociales siguen siendo muy pobres. Pero vamos a asumir que no, que por 20 años nosotros tuviésemos gobiernos que se dediquen a mejorar el gasto social, a mejorar la calidad de los servicios públicos, a garantizar un sistema tributario progresivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer con Haití? Uh-huh. ¿Cómo vamos a resolver aquello? Porque es que tú no puedes, o sea, es algo parecido a lo que le está ocurriendo a Estados Unidos. Estados Unidos tiene todas las condiciones del mundo para ser la nación más tranquila y amigable, o como qué sé yo cómo decirlo, donde la calidad de vida fuese la mejor del mundo. Pero ¿cómo tú resuelves el tema del narcotráfico? ¿Cómo tú resuelves el tema de la pobreza en México y en Centroamérica? Y que esa presión no se te meta allá. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo tú resuelves el tema de la América olvidada por parte de Estados Unidos? O de la América vilipendiada por parte de Estados Unidos, ultrajada. Entonces, ahora Maduro es bueno. Exactamente, no, porque los intereses definitivamente son lo que prima. Ya lo hemos hablado en muchísimos términos, incluso echando la mirada al tema educativo, que vamos a hablar de él hace un momentito, de cómo realmente, dependiendo de cómo me convenga, pues yo agarro o abro o no la puerta de mi casa. Y justamente en el caso de estas alianzas, de estos acuerdos, parte de las cosas que se podían ver el día de ayer, señor Garrido, en la protesta en Haití, las pancartas de los manifestantes hablaban, decían Ariel Henry y la ONU
ONU asesinos de Jovenel Moïse, y dentro de las cosas que reclamaban era la injerencia de los estados como Estados Unidos, España, la Unión Europea, Canadá, Brasil y los representantes de la ONU y de la OEA, quienes ellos señalaban o decían en la protesta han brindado el apoyo al actual primer ministro Ariel Henry, y que dentro de las cosas que hacían era simplemente brindarle un apoyo a quienes ellos señalan como quien ha dado consecución a los principales problemas de la nación sin resolver lo más básico, que en el caso de Ariel Henry pues prometió que lo que iba era organizar unas elecciones democráticas apegadas a la Constitución, a lo que pide la Constitución, y que eso tampoco ha sucedido, y que estos organismos y representantes de Estado pues simplemente han brindado un respaldo a esta figura que el pueblo haitiano o los manifestantes no reconocen como legítima, y que lo señalan además como responsable del magnicidio del presidente Moïse. Bueno, siguen presos los colombianos y de ahí no lo saca nadie, pero tampoco le pasan juicio. No se han ido a los tribunales. Están como Jean Alain. Una especie de limbo. Los que fallecieron en el enfrentamiento. Eran del grupo de Jean Alain. Los que fallecieron en el enfrentamiento del pasado ya año. eso lo incineraron. Todavía lo tenían frisados, los incineraron hace unas semanas y los retornaron a territorio colombiano, y el propio gobierno colombiano se manifestó en descontento por justamente el limbo en el que sus ciudadanos se encuentran en Haití, que no saben qué van a pasar, sean responsables o no de lo que se le acusa. No se ha tomado una decisión de su destino en el corto plazo. Sí, pero a Colombia que le baje una nota, porque no fueron angelitos lo que Colombia mandó para Haití. En caso de que se defina que realmente son responsables de lo que se le acusa. Esos colombianos fue tirando tiros que lo agarraron. Claro. ¿Y qué hacían esos colombianos con armas de fuego y de todo tipo de instrumentos, radios, yo cuánto? Y las visitas que dieron aquí en el país, que tú lo viste en el Faro a Colón y por todos los lados. O sea, ya no eran flores que estaban tirando. La atención. Exactamente. O sea, esos son unos señores que definitivamente se dedican a esa actividad. Los que estaban participando de eso. Pero obviamente, ¿no? O sea, lo lógico, lo razonable es que le pasen juicio, le pasen condenas si son encontrados culpables, y no que estén en un limbo. Pero nada más hay que recordar que en Guantánamo, ¿cuánto hay en limbo? O sea, es un crimen de Estado. Claro. Y los crímenes de Estado complican. Y un castigo de Estado, porque la respuesta que le da el otro lado, ¿no? Y lamentablemente es un crimen de Estado en un territorio que no es Estado. Entonces, si usted cogió para allá a hacer eso, usted sabe entonces los riesgos que usted se está corriendo. Ahí entran en juego los acuerdos bilaterales entre naciones, de si en el caso si se piden extradiciones, si pero se qué acuerdo tú me estás a eso a vamos, o sea, pero un estado donde la representatividad legítima del país sigue cuestionada, obviamente. En Europa hay acuerdo para no invadir territorio. Europa, ¿verdad? Hay acuerdo para no invadir territorio. Vete, díselo a Vladimir. Dile a Vlodomiro, que le diga a Vladimir que no hay, que ese acuerdo él lo está violando. A ver qué él te va a decir. ¿Entiendes? O sea, esto es un crimen de Estado. Y no es que obviamente nosotros, todo lo contrario, quisiéramos pensar que ya vivimos en un mundo donde las leyes, el respeto a la integridad de las personas, a los derechos civiles de las personas y a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, los derechos de la niñez, de las personas con limitaciones, etcétera, son defendidos en todas las latitudes. Pero tal y como te dije en el día de ayer, o el lunes creo que fue que te lo comenté, 2/3 partes del planeta no viven en democracia. La democracia es muy frágil. La democracia es un estado de derecho y es una forma de gobierno que hoy en día está siendo atacada de manera directa, y donde 2/3 partes del globo terráqueo no viven en democracia, viven bajo regímenes autoritarios, regímenes que a veces se disfrazan de democracia, porque el que me diga a mí que en Nicaragua estamos en democracia, tenemos problemas. En El Salvador, por ahí mismo. En El Salvador, porque el presidente maneja Twitter, estamos en democracia. El hombre lo que quiere hacer
Nadie me diga a mí que van a haber elecciones libres y tranquilas en El Salvador. El año que viene que hay elecciones en El Salvador. O sea, los propios embajadores que teníamos aquí del Salvador lo mandaron a buscar. Y no tenemos embajadores ahora mismo, que yo sepa. O sea, allí están pasando cosas complicadas. En Venezuela no tenemos que hablar. En Argentina, los pobres argentinos, los Fernández ahora están peleando uno con otro. Entre ellos, ¿tú entiendes? Ahora es Fernández versus Fernández. Es la batalla, Battle Royal, vamos a tener. Y alguien pensaba que poniendo a Cristina al lado la cosa iba a pasar suave. Pero luego del gobierno que dio Cristina, la cosa iba a pasar suave. De lo criticada que fue su llegada al gobierno, cómo lo hizo, la forma en la que salió. Ella se metió ahí para garantizar su impunidad. Claro que sí. ¿Entiendes? Claro, o sea, hay cosas que son muy evidentes. Son muy evidentes. Y el pueblo votó por ella. Y Latinoamérica cada vez más. ¿Tú sabes que si Eva Perón se reencarnara volviera a ganar? Volviera. Sí, o sea, ella no fue presidenta, pero ella ganaría. Ella ganaría. Hay mucha gente que quizás eso es lo que esa piensa teoría. Margot. No, ay, eso es lo que ella está pensando. Vamos a hacer una pausa.